para el servicio eficaz. Saludos y gracias por asistir a su Instituto Bíblico del Aire. Cuando usted pasa por situaciones difíciles que oprimen su vida, ¿se ha preguntado cómo esa situación puede convertirse en un medio para que Dios traiga gloria a su nombre? Estamos considerando el gran milagro de la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Escuchemos a Alberto Ovalle, quien nos presenta el estudio. Es un gran privilegio poder contar con su audiencia, amable amigo y amiga del Instituto Bíblico del Aire. Como nos ha dicho Georgina, continuamos estudiando verso por verso el Evangelio de Juan y hoy volveremos a enfocar el capítulo 11 de este magnífico Evangelio. Hemos visto que este capítulo se enfoca en cómo Cristo ministró a 3 personas que amaba mucho: un joven llamado Lázaro y sus hermanas María y Marta. Lázaro estaba críticamente enfermo, de manera que estos 3 personajes están enfrentando los problemas más difíciles de solucionar en la vida: la enfermedad y la muerte. Jesús deliberadamente les permite experimentar esta opresión de enfermedad y muerte porque Él quiere aparecer en la escena y sacar de ellos la respuesta correcta. Esa respuesta debe ser una correcta relación con Él. Y cuando lo logra, el mismo Jesús la saca de la opresión. Dijimos que este capítulo 11 es como una versión en miniatura del libro de Job, porque esencialmente ese es el mensaje de ese libro. Hay muchas cosas que podemos aprender de este gran capítulo. Vimos en María la respuesta correcta a las opresiones de la vida, la cual es una correcta relación con Jesús. Ella se postra a sus pies y le dice: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Pero lo que ella está diciendo implícitamente es que acepta su voluntad. En Lucas 10 la encontramos a sus pies escuchando sus palabras. En el capítulo 12 de Juan la veremos a sus pies adorándole. Y esta es una maravillosa respuesta a la pregunta ¿qué es la fe? La fe es echarse a sus pies y escuchar su palabra, y entonces postrarse a sus pies y aceptar su voluntad tal y como se revela en su palabra. Y por consiguiente, aquel que se echa a sus pies para escuchar su palabra y aceptar su voluntad, se postrará a sus pies para adorarle también. Pero hay otras respuestas a esa pregunta en este capítulo. La fe es creer en Él y vivir en Él. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús nos dice esto en los versos 25 y 26. Alguien dijo, posiblemente el escritor J.B. Phillips en uno de sus libros, que aquellos que creen y viven en Él llegan a ser parte de lo permanente, por lo cual nunca mueren. En su traducción de Primera de Juan, nos dice que vivir en Cristo y creer en Él son 2 aspectos separados con relación a la fe. Nos es fácil saber lo que significa creer en Él. Lo vemos ilustrado en tantas maneras en los Evangelios. Pero vivir en Él es otra cosa. Busca en el Nuevo Testamento los lugares donde se encuentra la expresión en Cristo y observe la gran verdad que nos enseña esas 2 palabras. Estar en Cristo es como la realidad que nos muestra la ilustración de las ramas o pámpanos conectadas a la vid. Y esa realidad es una gran respuesta a la pregunta ¿qué es la fe? Otra de las respuestas a esta pregunta la encontramos en la escena cuando Jesús dice, «Quitad la piedra». Lázaro estaba sepultado y una piedra sellaba su tumba. Jesús da la orden y más adelante le dice a Marta, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Y entonces quitaron la piedra. Siempre encontraremos un significado más profundo en el Evangelio de Juan y podríamos aplicar esto diciendo, quitemos la piedra de la incredulidad y entonces veremos la gloria de Dios. Es interesante ver la dimensión práctica de Marta.
El milagro en este capítulo es descrito en este punto del relato. Es este el momento cuando Jesús dice: «Lázaro, ven fuera». Y el que estaba muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y entonces Jesús dice: «Desatadle y dejadle ir». Y aquí encontramos nuevamente otra maravillosa respuesta a la pregunta: ¿qué es la fe? Muchos ven aquí un significado paralelo a la enseñanza del capítulo 8, donde la gente creyó y Jesús les dijo que si permanecían en su palabra y su palabra permanecía en ellos, conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Dijimos que eso nos muestra la fe en 3 fases. La primera fase consiste en creer, la segunda en permanecer como discípulo y la tercera consiste en llegar a ser verdaderamente libre. Lo que usted experimenta es como si le dejaran salir de la cárcel. Usted es liberado de muchas maneras. Muchos dicen que este capítulo nos ilustra estas 3 fases. Cuando usted ve a Lázaro venir fuera, lo puede comparar con el creer. Esa es la fase número 1. Pero cuando Jesús dice: «Desatadle y dejadle ir», usted se puede imaginar que una persona puede llegar a creer, pero no es libre todavía, en vista de que no ha permanecido lo suficiente en la palabra como para ser liberado. Aquí encontramos esta maravillosa ilustración de la fe respondiendo a la fe. Y aunque una persona llega a creer, su liberación se produce realmente cuando todas esas ligaduras son desatadas y lo dejan ir en libertad. Uno no puede quedarse indiferente al pasar al lado de alguien encadenado, como Jesús lo llamó, alguien que no es libre, quizás una persona adicta o sencillamente con baja autoestima. En alguna manera nos podemos identificar con aquellas personas que, aunque han creído, todavía están luchando por su total liberación. Y podemos ver esta hermosa enseñanza que nos muestra que podemos ser desvestidos de los harapos de la tumba de tal manera que seamos libres. Esa es una de las grandes respuestas a la pregunta ¿qué es la vida?, que encontramos en el capítulo 11. La vida es libertad. La vida es ser liberado. Sucede aún con predicadores que cuando usted los escucha parecen estar atados y usted ora para que Dios los libere y de repente ocurre la liberación y ese hombre comienza a hablar por el Espíritu de Dios. Hay muchas maneras en las que podemos aplicar esta verdad. Pero continuemos ahora con lo que resta del capítulo 11. Nos dice, comenzando con el verso 45, «Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él». Podríamos detenernos aquí y ver nuevamente la respuesta de María a esta opresión de enfermedad y muerte y cómo, cuando ella encontró la respuesta correcta, esto trajo gloria a Dios. Y a consecuencia de esto, muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María, no a Marta, pusieron su fe en él. ¿Se ha preguntado por qué dice esto con respecto a María y no con respecto a Marta? Todos ellos vieron el mismo milagro, la resurrección de Lázaro, pero estos judíos que vinieron a visitar a María vieron algo quizás aún más maravilloso. Ellos vieron la respuesta correcta de una mujer a las opresiones que habían sido permitidas en su vida. Y podríamos decir que cuando ellos vieron su respuesta demostrada en una relación con Jesús, con ella a sus pies, aceptando su voluntad, creyeron. La gran aplicación es muy obvia. Puede que encontremos en las Escrituras unas 30 razones de por qué Dios permite la opresión en nuestras vidas, y una de ellas es que cuando la gente ve la respuesta correcta de parte de nosotros y nos mantenemos más cerca que nunca de Jesús, la gente es llevada a Él. Isaías nos da un gran mensaje en el capítulo 40 de su libro, tan grande que cuando el más grande de los profetas, de acuerdo a Jesús, vino a este mundo, Juan el Bautista, predicó los mensajes de Isaías. Hay predicadores que no les gusta predicar sermones de otros predicadores, pero note que este profeta, el más grande, tomó los mensajes de otro profeta para predicarlos.
El gran mensaje que Juan el Bautista tomó de Isaías trataba sobre el camino. ¿Lo recuerda? Isaías nos muestra que cuando usted va a construir un camino, una carretera, usted hace 4 cosas. Usted nivela las montañas, rellena los valles, endereza los lugares torcidos y suaviza los lugares ásperos. Cuando los reyes iban a viajar a lugares distantes, les construían una carretera por donde pasar. Y mientras la construían, la llamaban el camino del rey. Era la carretera por la que el rey pasaría. Isaías parte de ahí para decirnos que Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vendría a este mundo, y Él vendría a través del camino perfecto del Mesías. En su vida, las montañas habían sido niveladas. Él fue perfectamente humilde. En su vida, los valles habían sido rellenados. Él fue 100% lleno del Espíritu Santo. Lo torcido del pecado en su vida no existía, y su respuesta a las asperezas o las opresiones fueron lo que deben ser en todo ser humano. Y cuando todo esto estuvo en su lugar, Dios mismo se manifestó en el mundo sobre la carretera de la vida de su Hijo, y toda carne vio la salvación de Dios. Cuando Cristo finalizó su vida en este mundo, Él le dijo a sus discípulos: «De la misma manera que yo fui enviado al mundo, así los envío». Si su vida fue una carretera para Dios, nuestras vidas deben ser lo mismo. ¿No le gustaría a usted que su vida fuera una carretera para Dios? De tal manera que la gente vea en usted la salvación de Dios, que sus montañas de orgullo sean niveladas, sus valles, los espacios vacíos de su vida sean rellenados, lo torcido de su vida de pecado sea enderezado, y que usted responda correctamente a las asperezas de la vida, de manera que todo en su vida esté suavizado. Cuando esas 4 cosas están en su lugar, usted llega a ser una carretera para Dios. ¿Ha orado usted, apreciado estudiante, que Dios le haga una carretera sobre la cual Él pueda viajar a este mundo? Esa es una oración peligrosa, porque si usted ora así, no se debe sorprender si los camiones y aplanadoras de Dios pasan sobre su vida y comienzan a nivelar, rellenar, enderezar y suavizar los lugares de su vida. Pero en realidad, esa es la manera en la que debemos orar, y es eso lo que vemos en la respuesta de María a la opresión de la enfermedad y la muerte. Como resultado, muchos creyeron en Él, y ese es el gran reto para nuestras vidas. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Evangelio según San Juan. También nos gustaría saber cómo estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.